estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y recibimos este extraordinario panel con un fuerte aplauso. El día de hoy tenemos con nosotros a Indira Navarro, Nairobi Viloria, José Peguero y Amelia de Champs. Ellos nos honran con su presencia y con su visita aquí en este Sol de los Sábados y van a hablar con nosotros sobre la evolución de la comunicación y el periodismo digital, no solo en la República Dominicana, sino en términos generales, ¿verdad? Ellos todos han estado en medios tradicionales, como la radio y la televisión, y también han migrado exitosamente a las redes, al mundo digital. Muy buen día. No. En términos de con el mismo respeto, con el mismo nivel, claro, trascendencia. Bienvenidos al Sol de los Sábados. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Sábado por la mañana. Con todo lo que implica. Para que sientan lo que nosotros sentimos sábado tras sábado. Sí, Así es. sí. Quisiera iniciar preguntándoles si consideran que en el periodismo digital está presente esa base del periodismo tradicional que estamos nosotros acostumbrados a ver cuando iniciamos, cuando estudiamos, cuando empezamos nuestra carrera de reporterismo. Bueno, entregue la palabra. Mira, vamos a comenzar por orden de edad. Ay, no. Los más viejos primero, los más jóvenes. Me da igual. Vamos, Amelia. Si está presente, tú dices la base del periodismo Claro. tradicional. Yo creo que los medios digitales son, como tú lo acabas de decir, son una nueva plataforma, simplemente que tú puedes utilizar a tu favor para poder transmitir la información con la misma calidad que lo puedes hacer en un medio tradicional. Así que la diferencia en el contenido está en las personas que tú decidas seguir, igual en los medios que tú decidas seguir. Muchos de los periódicos tradicionales ahora están utilizando estas plataformas para transmitirnos las mismas informaciones que antes leíamos solamente en el periódico impreso, por ponerte un ejemplo. O la televisión tradicional está usando sus redes sociales para conectar con el público de una manera diferente. Es un gran desafío porque hay una interacción distinta con la gente que te sigue. Los medios tradicionales eran unidireccionales, solo decíamos lo que queríamos y el público recibía y punto. Ahora empezamos con el Twitter y esa retroalimentación del público que nos seguía, que te respondía, que te hace preguntas de manera directa y en el momento específico en el que tú estás hablando. Eso no lo teníamos anteriormente. Es un gran desafío también el uso de las plataformas digitales. Aquí hay un caso muy exitoso de los medios nuevos, porque también han diversificado la cantidad de gente que emite información. Y al público se le puede hacer difícil seleccionar a quién sigue y a quién no. Pero sí creo que hay información de calidad. Hay un bombardeo en ese deseo de atraer más audiencia. Me preocupa que también medios tradicionales, en busca de esos me gusta, estén cayendo en la emisión incluso de titulares llamativos sin mucho peso, simplemente para atraer audiencia. Creo que en algunos momentos se han perdido en esa vorágine y en esa intención, pero al final de cuentas, la preparación, la formación que uno tiene es lo que hace que se distinga el tipo de contenido que tú haces como profesional del periodismo y el tipo de información que puede emitir otra persona que libremente tiene esa plataforma disponible para hacerlo. Queda en el público que vaya seleccionando lo que quiere o no. Ahí lo dejo. Yo entiendo también que la gran diferencia consiste en la libertad de expresión. Porque usualmente en los medios tradicionales todos sabemos que obedecen a un interés o a un emporio económico. Y también ese emporio económico a veces suele estar asociado a un poder político. Entonces, cuando coinciden todo ese tipo de cosas y al mismo tiempo tú vas en una dirección opuesta a lo que es la parte editorial de la empresa y al mismo tiempo también se incide también en la parte política, tú vas a tener un poco de censura. En cambio, en esas plataformas digitales tú tienes plena libertad para tú correr un chin más sin temor a autocensurarte, ni tampoco para que te censuren. Y esa viene siendo la única diferencia, porque después el buen periodista, independientemente de si utiliza plataformas digitales o si lo hace en un medio tradicional, va a conservar su buen oficio, como lo explicó la misma Amelia.
Pero eso, para seguir ahí, ¿hasta qué punto no es también parte del problema de una degradación de contenidos que vemos en los medios digitales o en algunos medios digitales, para no generalizar? Porque cuando hay un emporio, una empresa o hay relaciones políticas, alguna gente se cuida porque sabe que tiene inclusive responsabilidad legal ante ciertas informaciones que publiquen. Pero el hecho de que en esos medios digitales no haya miedo, esa libertad, José, muchas veces se convierte en un libertinaje en el que se incurre, tú hablas de libertad de expresión, pero también se incurre en difamación, en especulación, en difundir información falsa y en especular contra personas. Pero que eso no lo hace el buen periodismo. Eso lo hacen personas que tienen un medio digital que no son periodistas usualmente. Pero el periodista consagrado respeta el oficio y respeta también las buenas prácticas. Suele pasar que nosotros mismos confundimos a quien tiene un medio digital con un comunicador o un periodista, y no es así. Entonces asociamos las malas prácticas al periodismo y no debemos hacerlo, sino que también tenemos que ser un poquito como más rigurosos antes de hacer cualquier señalamiento, sabiendo que hay personas que no pertenecen, que si tú le haces una investigación sencilla, no han pasado ni siquiera por un curso de locución. Pero sin embargo, hay tienen medios un de alcance. comunicación con periodistas consagrados y formales que hacen ese tipo de práctica. Aquí en Sol de los Sábados lo vivimos denunciando. Pero entonces no se debe a la plataforma, se debe al medio. Al medio. Entonces lo que tú acabas de explicar, y con el perdón de Indira y Nairobi, lo que tú acabas de decir puede existir en cualquier lado. Es la misma razón por la que tú lees un periódico y no lees otro. Sí. Yo insisto, las plataformas digitales son un medio más, mucho más diverso, más abierto, con mayor posibilidades de que personas que no estén en el periodismo tradicional entren a tener sus propios canales digitales. Eso hace que tengamos una competencia interesante y en algunos momentos puede ser preocupante, porque estamos viendo que en ocasiones puede tener mucha incidencia una persona que no necesariamente sea rigurosa a la hora de emitir opinión, a la hora de ofrecer una información, lo que nosotros hemos llamado como periodismo ciudadano, que comenzó siendo la solicitud que hacíamos a través de los medios tradicionales para que la gente nos mandara videos, porque empezó todo el mundo a tener cámaras en los teléfonos y lo veíamos como una ventaja para los mismos noticiarios. Yo miro a Nairobi y a Indira porque incluso trabajamos juntas un buen tiempo en la televisión, en noticias. Y le pedíamos a la gente, mándenos contenido. Ese contenido en un medio tradicional, dependiendo del medio, suele ser verificado posteriormente. Filtrado. De dónde usted me manda esto. Yo recuerdo a Manuel Quirós, cuando yo empecé mi carrera ya frente a las cámaras en CDN, que decía, mandaba a alguien a una huelga y decía el periodista, dicen que hay 3 muertos. Dice, dicen, pero usted lo vio, está muerto, usted lo confirmó. O sea, eso nosotros lo recordamos, los periodistas más viejos en esa redacción, nos reímos mucho porque es que tú lo oías en el teléfono. Pero ¿cuándo? ¿Cuánto herido? ¿Tú lo contaste? O sea, no es que me dijeron, es que claro, lo viste, lo confirmaste. Entonces, tú tienes, la diferencia es entre eso y una persona a la que tú tal vez entrevistas en la calle y te dice, bueno, hay 10 muertos. Y tú dices, el señor dice que hay 10 muertos. Pero como pasó esta semana, el ejemplo más sencillo fue de la señora del accidente que dijo que todo había ocurrido por una persona que le puso algo a un camión, y todos los medios, incluso, atención, los tradicionales, los verificados, dieron como verídica esa información, y tuvo que salir un familiar ya 6 horas después de toda la especulación del mundo a decir que eso no era así, y lo hicieron medios tradicionales. No lo hizo fue el Chapulín Colorado que sacó un blog por ahí, no, lo hicieron periódicos y medios consagrados que tomaron como válido ese testimonio. Ahora, esa capacidad de discernir que bien ustedes señalan, y ahí quiero que también Nairobi Indira intervengan aquí, de cuál es la capacidad de un periodista real que puede estar en un periódico tradicional, en un medio tradicional o en un medio digital,
y cuál es la diferencia entre una persona que simplemente tiene una plataforma. Eso lo podemos saber nosotros que estudiamos esto, pero el público en general no tiene necesariamente, o no todo el público tiene esa capacidad de diferenciar, de separar la paja del trigo. ¿Creen ustedes que debe haber alguna regulación en ese sentido que debería existir? Podría haber una regulación, pero sería difícil. Si te pones a ver en los mismos medios tradicionales, hay gente en los medios tradicionales infiltradas. Claro. Sí. Haciendo comentarios y así teniendo programas como si fueran profesionales de la comunicación. Yo no puedo hacer eso mismo en una sala de cirugías. Ahí está la diferencia. Y cuando se democratiza tanto la comunicación o la información como estamos ahora con el tema de las redes sociales, pues hay de todo. Ahora bien, lo que sí debe saber el público es a quién voy a buscar, cuáles son mis marcos de referencia, quiénes son los que gozan de buena reputación y una buena trayectoria en los medios de comunicación, tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales. Aquí hay mucha gente conocida que tiene una muy buena trayectoria, que sigue el rigor de la información, que sabe que tienen, y las personas son muy reconocidas porque saben en este medio que tienen fuentes, que buscan la fuente, que se cercioran de que esa información es fidedigna, verdadera y que está confirmada antes de hacer una publicación. Son gente responsable, gente comprometida con la comunicación. Y yo entiendo que la gente en ese sentido es muy sabia también en saber identificar gente muy conocida también, puntual en los medios de comunicación, con trayectoria, y otros que somos nuevos también, que vamos a decir nuevos de hace un tiempo reciente, nuevo, pero que lo pueden tomar nuevo, como marco de referencia de un periodismo, de una comunicación responsable. Ahora, si usted se pone a ver un gallo loco, como antes veíamos, porque fíjense una cosa, antes teníamos muchas paginitas, que incluso había una página que nosotros decíamos, nos burlábamos internamente, queremos que salga hasta en La Cucaracha que Mea. La Cucaracha que Mea, así existía una página web de noticias, la Cucaracha que Mea. Entonces, cuando tú quieres hacer como una buena gestión de comunicación, queremos que salga hasta La Cucaracha que Mea. ¿Qué es lo que te decía eso? Que salga en todos los lados, aunque sea en esa paginita. Pero ahora esto se ha democratizado tanto, se ha abierto tanto, que no solamente en las paginitas, ya es en los canales de Instagram, en los canales de YouTube, en los canales de TikTok. Cualquiera puede hacer noticia. Ahora bien, ¿quién es el que te provee esa noticia? ¿Quién es el rostro realmente profesional que tú entiendas que goza de esa trayectoria y de esa responsabilidad y de ese nivel de compromiso? Ahí es que la gente muy inteligente, la gente no es tonta tampoco. Cuando puede saber de dónde viene la información, quién la provee, pues puede tener una idea de hacia dónde debe dirigirse. Nairobi. No sé si Cristian quiere hacer la pregunta para que Nairobi intervenga. Nairobi, si quiere hablar del tema antes. Que dé su panorámica sobre las preguntas que ya hemos hecho. Yo creo que se está despertando. Yo tengo la duda. Y qué buenos ejemplos, qué bueno que tocó Nairobi responder esto. Si puede de alguna forma hacer esquina el contenido de calidad y el contenido llamativo. El típico, el atractivo, la portada grande que tú dices, no, pero aquí se acaba el mundo mañana. ¿Pueden coincidir en algún punto necesariamente o son totalmente divergentes? Buenos días. Pueden coincidir siempre y cuando sea la realidad, porque hay realidades que son dramáticas, que son llamativas, que son interesantes y que son impactantes. Por ejemplo, el mismo accidente de la semana pasada era una realidad impactante. O sea, una patana colisiona con un autobús y hay fallecidos y personas atrapadas. Es impactante y es llamativo. Pero no siempre es lo que se utiliza en redes sociales, ni lo que tiende a hacerse. ¿Qué pasa? El periodismo digital, aunque ya tiene 30 años, desde los primeros que salieron en Estados Unidos, no tiene una regulación, ni nacional ni internacional. Justamente porque es difícil regular cuando todo el mundo tiene acceso a la internet y puede crear sus propios contenidos. Entonces, de esa manera es muy difícil. Hay una línea entre la libertad de expresión y el periodismo responsable, entonces regularlo es difícil. Y está en lo que han dicho mis compañeros, es en la selección que tú hagas de quién sigues para informarte. Ahora bien, el periodismo digital
tiene características propias que no tiene el periodismo tradicional que nosotros conocemos. Desde las plataformas, el acceso, la interactividad, el que sea multitask, porque tú puedes inclusive con un link relacionar una noticia con la otra y con la otra. Y la forma de comunicar digitalmente es distinta por muchos factores. Inclusive, el que estemos con redes sociales implica que la gente tiene acceso tan rápido a la información que va a elegir justamente quien tenga la información más completa y con las mejores fuentes, porque hay tanta información. Antes teníamos que esperar que la información llegara al periódico y que lo publicaran al día siguiente o al noticiario o a la radio para saber lo que estaba pasando. Ahora no, porque ahora Juan está en su casa, vio lo que está pasando, lo sube en el teléfono, y para el medio tradicional, poder seleccionar la información que va a sacar, decir esto es cierto o no, investigarlo, le toma un proceso, le toma un tiempo, y eso es un gran reto. Ahora bien, en periodismo digital no es lo mismo tú migrar de una plataforma tradicional a hacer entonces un periódico o una web para transmitir información que tú ser nativo digital. Claro. El nativo digital tiene sus beneficios porque ya conoce el medio y comunica de una manera diferente. El tradicional tiene que adaptarse y eso le cuesta, es un proceso. Y las redes te lo complican mucho. Si tú no dices algo en los primeros 29 segundos, y lo veo por las estadísticas de lo que manejo en las redes, lo que tú no dices en los primeros 29 segundos, la gente no lo escucha. No lo escucha. Cuando tú ves las estadísticas, en el minuto 3, que acaba el video, queda el 0.5%, por lo menos en mi plataforma, eso es muy individual. El contenido. Es muy individual, viendo el contenido. Entonces, tú tienes que dar la información atractiva en los primeros 29 segundos. En el periódico, tú leías de arriba abajo, buscabas, volvías para atrás, puntualizabas, y buscaba y refrescaba el contenido otra vez. En el video la gente ve 29 segundos y se va, por más atractivo que parezca, y te lo comentan y lo comparten, pero no lo vieron entero. Sí, y inclusive te hacen preguntas que tú tienes al final del video, porque el público es distinto. Y entonces ahora en esta plataforma digital tú no solamente das texto, tú tienes que dar video, tienes que mandar enlaces, claro, tienes que hacer audio, y tener todos esos elementos es lo que retiene al público actual. Entonces tú tienes que ver el rango de edades al que tú estás comunicando también, porque claro, los muchachos menores de 30 le tienes que comunicar de una manera, los mayores de 30 de otra. Entonces es un reto, y es un reto porque hay demasiado contenido que no debería estar en redes, pero está. Entonces, que te seleccionen sin conocerte, porque hay mucha gente que no te conoce, sin conocerte por calidad, es un gran reto. Miren, en el mundo, por ejemplo, de los policías, a los que son académicos, a los que fueron a la academia, pasaron 4 años, etcétera, le dicen fulano de tal es académico, y a los demás, entre ellos mismos dicen, bueno, es enganchado o es una chancleta, como dicen entre ellos. Entonces, aquí a ustedes como académicos, o sea, que son personas que estudiaron periodismo, les hago la siguiente pregunta con respecto al vocabulario que se usa en los medios digitales, y lo compartía con los compañeros esta mañana más temprano. Diario Libre, por ejemplo, tiene un post, una publicación en Instagram, que aunque es de un segmento especial, él espía, esto se repite en otras publicaciones, que se titula de la siguiente manera: y no se quedaba en la Cámara, Alfredo Pacheco estaría buscando la candidatura a senador. Y bueno, en el cuerpo usa, por ejemplo, las siguientes palabras, y quiero que me den su opinión al respecto. A principios de año hubo un run fuerte de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estaría buscando la candidatura a senador del Distrito Nacional, pero duró muy poco y el político de Cristo Rey rápidamente dijo que se quedaría en la Cámara Baja. El siguiente párrafo dice: por ahora, en medio del chisme con Farideh Raful, Pacheco dejó caer ayer tal cosa. O sea, estos vocablos del run, el chisme, que yo les refería a los compañeros esta mañana, uno no solía verlos en las publicaciones en medios tradicionales. ¿Qué opinión le merece a ustedes esta forma, ¿no?, en la que se escribe, en la que los medios tratan de captar la atención de los internautas? Bueno, un medio puede utilizar un lenguaje coloquial para tratar de llegar a un público mucho más amplio. Y recordemos que a veces las noticias no necesariamente están diseñadas para periodistas, y es una manera de enganchar con una audiencia que de repente un tema que se puede quedar en el plano político, a un segmento muy reducido, hace que otros vean mucho más allá, y entonces se involucren en esa noticia. Y yo entiendo que se puede hacer, pero no abusar de esa práctica. Se puede hacer con cierta frecuencia, pero no abusar de ella, porque es algo que te permite conectar con las masas, y tú puedes relajar hasta cierto punto con eso, sin degradar el oficio y sin alterar, pues tampoco, o utilizar palabras altisonantes, como yo he visto de esa referencia que tú haces, que sí hay medios que colocan allí palabras altisonantes
palabras que son soeces. Entonces, no, eso no está bien. Pero después, con un lenguaje coloquial que haga conectar o que haga referencia a una frase utilizada en el argot popular de momento, eso es válido. Mira, recientemente estuve en una conferencia justamente de actualización periodística y decían en esa conferencia que en el Miami Herald escriben los periodistas para un público de primaria, para un público que ni siquiera llega a los niveles de secundaria, dígase bachillerato. ¿Por qué lo escriben así? Para que sea claro, lo entiendan todo el mundo, para que el mensaje pueda llegar. Ahora bien, si tú abusas, como dice Peguero, si tú abusas de esa comunicación llana, clara, de ese coloquialismo que puede ser en algunos momentos chistoso, divertido, quizás para hacer la información más digerible o más dinámica, pues ya tú comienzas a aligerar y vamos a decir la información y llevarla a otro nivel que no realmente es lo que el público, que es a lo mejor el pensante, el crítico, como en el que estás que tú, son los menos, Indira, que son quizás los menos, pero hay un público que a lo mejor lo ve como muy chabacano y entonces ese tipo de información no les gusta. Pero lamentablemente estamos en una era que si tú te pones a analizar, el Miami Herald escribe de una manera para que un público de primaria lo pueda entender. O sea, ya esos niveles de intelectualismo, esas palabras rebuscadas, eso realmente aleja un poco el mensaje que quiere llevar el medio o el periodista al público. Eso vamos a decir, lo limitan mucho a los artículos de opinión, donde cada público va buscando su articulista y se identifica por lo intelectual que puede desarrollar un tema, por cómo puede conceptualizar un mensaje. Pero ya si tú hablas de noticias a nivel de masas, así que lo que tú quieras que llegues, pues es hacerlo sencillo, claro y muy preciso. Premio a mí como en la universidad. Adelante, compañera. Sabes que los medios en general tienen una función importante, que es también educar. Y más en una población como la nuestra, donde hay todavía mucha falta de educación, mucha ignorancia. Entonces uno nunca debe perderse de eso, y más cuando tú creas un periodismo responsable. Y yo soy muy pro educación. Ay, de educar sí que hablamos contigo. Pero con ¿qué pasa? La gente aprende por repetición y viendo las noticias. Y tú te das cuenta cuando tú llegas al barrio y te dicen frases cliché que escuchan todos los días en los noticiarios. Sí. Que cumplan el debido proceso, pero ni siquiera saben lo que es debido proceso, pero lo escucharon en la noticia. Entonces eso significa que tanto escucharlo se hace para ellos ya parte de su lenguaje. Hasta las últimas consecuencias. Sí, que esto hasta las últimas consecuencias, porque no fue un perro que mataron. Son frases repetitivas porque le escuchan tomen tanto. Cartas en el asunto. Sí, que tomen cartas en el asunto. Pero quizás eso no está en su lenguaje diario. Atención pero ellos a los dicen, esto es un lenguaje de noticias. Claro. Espérate, esto es una noticia. Entonces, pienso que es importante mantener el lenguaje llano para que nos entiendan todos, pero al mismo tiempo quizás no tan chabacano, porque tú sigues siendo una fuente de aprendizaje y de educación. Entonces, que sea llano, que sea claro, y bueno, y por eso sale mi proyecto y todo esto, para explicar cosas, porque la gente, hay mucha gente haciendo opinión, y lo importante no es que haya más periodistas, somos muchísimos periodistas, es que podamos darle a la gente la explicación del contexto para que puedan hacer su opinión. Porque como hay tanta ignorancia, lo que hace la gente que se engancha a lo que dice fulano, lo que dice fulana, porque no pueden crear sus propios contextos de información, por la falta de datos. Entonces, sí, aquí utilizamos mucho ese lenguaje, yo estoy totalmente de acuerdo de que se comunique de manera llana, como decía Indira, sin ese lenguaje rebuscado, como que todos son con doctorados, pero también que en ese lenguaje llano se pueda mantener cierto nivel educativo, que no se relaje, no solamente el oficio, sino que tú puedas aportar a quien está viendo tu reportaje. Vamos a recordar a quienes nos sintonizan que estamos desarrollando este panel sobre evolución de la comunicación y del periodismo digital, y que estamos muy bien acompañados por Amelia de Champs, José Peguero, Nairobi Viloria e Indira Navarro. A mí me gustaría introducir ahora dos temas. Uno, ¿cómo lidian ustedes con el afán de las primicias? ¿Cuál es la rutina informativa que siguen
para no dar un palo a ciegas. Sí. ¿Cómo sobreviven con eso? Y luego, si se puede hacer periodismo de calidad y al mismo tiempo tener rentabilidad. Fíjense que hasta rimó. Me gustaría que comencemos primero la primera ronda con el tema de las primicias. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo logran? Mira el hombre de las exclusivas. O lo logran, o lo han logrado. Dile que tú querías hacer 3 preguntas, José. Yo lo que creo es que todos tenemos la misma, el mismo interés de conseguir la información. Todo va a depender de la técnica que utilicemos. Entonces hay ocasiones, por ejemplo, donde yo he conseguido a través ni siquiera de un video. A veces yo he conseguido Osiris de León para una noticia a través de la línea telefónica. Yo le digo, te voy a grabar y eso lo voy a llevar a video. Y él me dice, sí, solamente tengo 5 minutos. Y termina dándome 15 o 25. Y ya eso yo lo llevo a video y lo convierto en algo que realmente en algún medio tradicional a él le va a costar ir ese día. Porque va, por ejemplo, rumbo a la frontera, porque va para el palacio, lo que sea. Y él me dedicó ese tiempo que bien pudo dedicarlo a un medio tradicional, pero se le hacía imposible. Entonces ahí es donde uno como periodista utiliza cualquier técnica para captar esa noticia y llevarla y lograr justamente lo que uno quiera. Entonces en términos de rentabilidad, sí te puedo decir. Te está yendo bien, José. Sí, me está yendo bien, no lo puedo negar. O sea, hay meses que pueden ser de $10,000, hay meses que pueden ser de $15,000, hay meses que pueden ser de 12,000 meses. No, entonces, meses. eso te ayuda. Y yo he tenido que invertir, por ejemplo, en equipos, en cámaras, en personal, en buscar una oficina decente, en tener un espacio que sea sano, donde las personas, además de ir, pues se sientan bien y a gusto y se sientan seguros. Entonces también es rentable. No lo voy a negar, es rentable y me va bien. Sí. Para todos Así es se habla, así se rentable habla. porque para algunas personas les es más rentable al periodista, el periodismo tradicional, a otros les es más rentable la parte digital. O sea, este caso de José, ¿aplica para todos? Yo no creo. No creo que aplique para todos como en todo. Y volvemos como a la pregunta inicial. Yo creo que el tema de las plataformas digitales pueden verse como una oportunidad y como un desafío. Y yo creo que aquí estamos viendo todas las aristas. Una oportunidad para que un periodista o una persona, incluso yo no creo que los medios de comunicación son exclusivos de los periodistas. Tú tienes muy buenos abogados que aprenden a comunicar y aprenden las herramientas o se pueden formar también en la locución de la comunicación y hablan desde su terreno, por ejemplo, y son los mismos especialistas que nosotros consultamos y de repente hay un abogado que te crea un canal de YouTube para hablar de sus temas. ¿Jan Alain? Entonces, bueno. Wow, wow. Drop the mic. Wow, pero wow. Drop the mic. Entonces, puede ser una oportunidad para tú retarte. En mi caso, que salí de un medio tradicional para irme a hacer otras cosas y estoy explorando nuevos proyectos. Mi visión es hacer lo digital. Y es lo mismo, José, que es un caso de éxito. Entonces, claro, los medios digitales representan también el desafío de la competencia con todo lo que hay y lograr que la gente seleccione el proyecto que tú entiendes que es de calidad versus o en medio de un mar de cosas que se hacen virales por lo que acaba de decir Nairobi. Porque si hay una gente que en 30 segundos entiende que está informado porque escuchó un titular o leyó un tweet de 140 caracteres y con eso se hace una idea de toda la información y opina. Tú dices, estamos peleando en medio en un momento que es difícil para la gente que entendemos qué es información de calidad. Y creo que me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero en ese desafío tú te encuentras medios tradicionales que ahora mismo te están publicando un titular para llamar la atención y el titular no tiene nada que ver con el contenido que tú estás buscando al final. Tú te lees la noticia entera y no dice nada con relación al titular que te atrajo. Entonces, ¿y la rutina que tú sigues para confirmar información y saber si alguna vez has metido la pata? Que yo me acuerde, no, pero probablemente sí, como todo. Yo prefiero pecar
de entrar tarde a decir algo antes de no confirmar una información. Y ocurre mucho con el tema, bueno, hubo un caso reciente, el caso de José Luis Perales y la muerte de José Luis Perales. Sí, señor. Medios tradicionales, no solamente locales, sino internacionales. Yo me fui, ¿qué yo suelo hacer? Cuando es una cosa así, ahí volvemos al tema de la importancia de tú creer en un medio. Sale el rum rum de la muerte de este reconocido artista. Yo lo vi en medios nacionales. Y cuando leo cuál es la fuente, me voy al País y el País dice que alguien dijo que medios internacionales decían. El País. Y entonces yo digo, qué raro. Para mí que ya era la noticia se había divulgado tanto que no hallaban cómo no publicarla. Porque la presión te genera eso. Ese fue mi análisis. Y yo con el tema aguantado, que tampoco era que en República Dominicana se iba a caer el mundo si Amelia de Champs no ponía que José Luis Perales murió o no murió. Pero era una información que estamos hablando de una figura internacional. Cuando yo estoy atenta a algo, eso sí, yo le caigo atrás hasta que yo no... Yo dejo de hacer, dice Jennifer, cuando yo le caigo atrás a algo, hasta que yo no termino de confirmar lo que yo ando buscando, yo no lo suelto. Yo dejo todo lo que yo estoy haciendo para eso. Esa ha sido mi práctica. Ahora, yo trato de confirmar, yo no lo subí. Y no era la noticia más importante y más impactante, pero para mí, incluso yo pensé en mi mamá, que le encantaba, que le encanta José Luis Perales. Y hasta que yo no verifiqué, no subí nada. ¿Y qué pasó? Sale el hombre hablando. Lloré, que estoy viva. La respuesta es, otra vez, hay una presión, sí. Los medios digitales te empujan a intentar dar la primicia para llamar la atención. Incluso, en mi caso particular, que siempre he sido una persona como formada en medios tradicionales y por tanto muy privada con lo que tiene que ver con mis temas personales, los medios te van empujando a tú compartir algunas cosas que te hacen sentir, es muy agradable, por más ejemplo, más humana. Eso es lo que la gente quiere ver también. Porque esa misma distancia hacía que el público en general entendiera que nosotros no bailamos, que no vamos a que eran inalcanzables, que no nos reímos. Y ahí voy con el tema coloquial. Yo he trabajado mucho tiempo en medios tradicionales y en una entrevista súper formal, de vez en cuando decir una frase muy dominicana o reconectar con la gente porque tú dices, pero que es una chulería. Señor, eso lo dice el dominicano todos los días. Ahora, que esa sea tu práctica. Ahora, en una columna de opinión como la del espía, que de lo que se trata es precisamente de ser el espía, es una forma de escribir para conectar de otra manera. Siempre se usa en periodismo, la verdad que sí. Las plataformas digitales tenemos que seguir viéndolas como una oportunidad para conectar con la gente de una manera diferente. Creo que no debemos perder el norte sobre cuál es nuestro objetivo como profesionales. Incluso nos permiten reinventarnos y el desafío es competir con todo lo otro que hay para que la gente elija tu contenido versus otras opciones que pueden ser atractivas pero no necesariamente tan favorables o tan educativas y con el nivel de rigor que nosotros trabajamos. Ese es el desafío. Nosotros tenemos... vamos entonces con Nairobi. Bueno, siguiendo con el tema de las primicias, que anteriormente eran los llamados palos. Los palos noticiosos, quien salga primero con la información. Ahora primero es muy difícil. Y el medio que salga con un palo noticioso, pues porque ya le ha dado seguimiento a una fuente, está detrás de una información, porque ya tiene una premisa antes que está investigando. Y se da eso. También uno, entre los mismos colegas, pues el tema del palo noticioso también es muy circunstancial. Si tú te encuentras en el momento a la figura o al protagonista de una información y te da la información y tú estás sola, pues entonces tú tienes la información. Yo recuerdo, aquí aprovechando que está Amelia, cuando trajeron a Zobeida Félix, Amelia estaba en cobertura en un canal de competencia y en ese momento yo aproveché y me entré en la jipeta del procurador Frank Soto.
Y entonces, pero eso fue circunstancial, eso fue porque yo me la joseé como para buscar la información hasta que yo llegué a la cárcel montada, entrando, lo invadí en su jipeta, pero porque fue circunstancial, no fue tampoco por algún manejo de la fuente preliminarmente o alguna relación con... Una relación privilegiada. Una relación privilegiada con la fuente, que eso le tocó decir a Amelia para como subsanar que nosotros habíamos dado el palo noticioso en ese momento, pero todo es muy circunstancial. O sea, también depende del acceso que pueda tener en ese momento y las habilidades periodísticas que pueda tener el periodista como para sacar la información. Sobre lo otro del tema de la rentabilidad, no, mi hermana, yo más en olla que nunca a través de las redes sociales, pero feliz y encantada y privilegiada de que mucha gente, aunque tú no monetices con ese contenido como otros tienen el privilegio, pues que tú llegues a ese público que busca una información diferida porque no tuvo la oportunidad de verlo a través del medio tradicional, es importante. Es importante y así se va conectando y se va haciendo un nicho, una comunidad que luego te va siguiendo y ya se fideliza a través de la monetización. Pero por ahí vamos enganchando. Nairobi está generando, te lo explico, o todavía. Y saber también sobre los palos periodísticos que comentaban, si entiendes que ya se replica tan rápido la información por los otros medios que ya el concepto de palo periodístico desaparece. Mira, ahí me enmarco lo que han dicho los muchachos, porque totalmente es así, sobre lo de la primicia y el palo periodístico. Totalmente lo que han dicho es cierto. Ya realmente no es dar el palo, no es quien da primero, es quien lo da mejor. Es que noticia está más completa, por lo menos para el que busca y sigue la información, porque hay un público que no le interesa que nada más completa, ven un titular y se van. Pero es como tú abordes la noticia, que puedas sacarle distinto a ese entrevistado que dio una rueda de prensa, o cómo tú puedes contar esa historia que sea más interesante, porque al final, ya con el acceso que hay a la información, donde hay tantos pequeños medios digitales con un celular, todo el mundo tiene acceso y la gente de su casa lo manda, o sea que ya eso de los palos, como decían los muchachos, eso quedó atrás. Es como tú plantees la información y hay circunstancias de la vida que te permiten pues tener más información en un momento determinado o por lo menos tener algún video primero que otros que ya luego en redes se hace viral en 5 minutos más tarde. O sea que eso pasa. En cuanto a la rentabilidad, para ser verdad muy puntual ya, en cuanto a la rentabilidad, te lo explico, tiene casi 4 años. Vaya. Y yo puedo decir, sí, casi 4 años. Hay que sembrar para cosechar. Y yo puedo decir que ahora es que yo estoy monetizando y no todas. Una que otra cápsula, porque la mayoría son de interés particular o porque la gente me pide explica este tema. Y yo lo hago para dejar algo y para ir creando fidelidad en esa comunidad poco a poco, porque los procesos, como en la vida, para cada quien, incluyendo las plataformas digitales, son distintos. Y, por ejemplo, yo quisiera que en un futuro me vaya tan bien como a José. Pero por ahora todavía no. Escríbame ahí, amiga. Y también Mili. Pero no, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar, que comunícate con sus y necesitas asesoría. Otro panel. Nosotros vamos a hacer una pausa, a pesar de que no tenemos los 15,000 de José, pero tenemos que darla, tenemos compromiso. Y volvemos en breve, cambio fuera. Bien, estamos de vuelta a las 9:47 de la mañana en este Sol de los Sábados y reiterar que con nosotros está José Peguero de En Segundos.do, Amelia de Champs, la pueden conseguir en su canal de YouTube e Instagram, Nairobi, Viloria, RD, con Aquí te lo explico, e Indira Navarro, corresponsal de Primer Impacto, @Indira Navarro, ¿verdad? @Indira Navarro 13. Bien, pues nosotros nos resta poco tiempo, pero yo quisiera hacer una pregunta antes. Y es si ha variado su metodología de comunicar. No solamente el crossover, la transición de lo tradicional a lo digital, sino también se ha variado su metodología de comunicar, por lo que se mencionaba anteriormente de que solamente los primeros 29 minutos la gente presta atención. 29 segundos, perdón. Y estamos en una sociedad de la inmediatez, por lo que ustedes también, para mantener vigencia, uno pensaría, tienen que modificar su estructura de comunicación. No sé si eso ocurre. Me gustaría saber. Yo quiero adelantarme aquí. Está bien. Porque José decía... Y la pregunta, como dice Rosalía, un enganchado, ¿verdad? Que yo soy abogado, ¿verdad? No soy periodista. Y yo no tengo ningún problema con eso. No, lo digo porque también es una inquietud que puede tener mucha gente.
Sí, reitero lo que mencionaba anteriormente, el desafío y las oportunidades. José decía cómo él empezó con su canal de YouTube, probablemente de su casa o grabando como él podía, y ahora las plataformas digitales primero le permiten utilizar una serie de herramientas que se hacen más fáciles, grabar una entrevista por un teléfono y que él después lo convierta eso en un video, pero también lo obliga a él a aprender el uso de ponerse él mismo la luz, grabarse él mismo. O sea, es un desafío en términos personales porque tú eres todólogo y en la televisión tradicional tú tienes un equipo. Yo creo que tenemos que seguir viendo que lo que va cambiando es las herramientas que tienes a tu alrededor y las plataformas. Pero en términos personales, si tú quieres hacer un contenido de calidad, que yo coincido con Nairobi, yo siempre he visto el periodismo y la comunicación como un ejercicio de responsabilidad que tú tienes de cara al público, y dependiendo de tus intenciones, tú trabajas el contenido, no necesariamente la metodología para verificar un dato o para trabajar una información tiene que cambiar. Tal vez cambia tu lenguaje, porque tú en un en vivo conectas diferente, incluso dependiendo del tema, yo hablo de una manera distinta con la persona que yo entrevisto y me siento sumamente cómoda hablando de manera coloquial cuando se trata de un artista. Entonces yo creo que el rigor es lo que hace la diferencia, el rigor en la forma de trabajar y la responsabilidad que nosotros sentimos a la hora de agarrar un micrófono, sea este o el de un teléfono o cualquier plataforma. Vamos a este lado ahora porque no hay humor de aquí. Vamos a ver, aquí. Miren, coincido con Amelia. Por ejemplo, mis reportajes, entre los más controversiales que han retumbado muchas veces, esperas aquí en el país, pasan incluso por una mesa de abogados. Y hay libretos que me ha tocado pasar, como un caso en específico, que tocó 6 veces en un consejo de abogados para ver todos los detalles de que todo esté claro, de que toda la información esté verificada, de que todas las fuentes estén consultadas, de que todo esté bastante claro, como que para que no haya un lugar a dudas a lo que se está presentando. Entonces, eso es. Yo, en una cadena internacional de noticias, también hay medios locales que siguen una rigurosidad también, como para cuidarse y para que también el público, escuchando esto, tenga la seguridad de que lo que estamos presentando, los que somos responsables y comprometidos con esta carrera, lo estamos presentando de manera muy responsable, muy comprometida y fidedigna, real. Claro. Entonces, la metodología no va a variar, lo que va a variar es la forma en cómo tú lo presentes. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que, esos 14 segundos que tengo para introducir una noticia, tengo que generar impacto, emoción de una vez para enganchar a esa audiencia para que continúe viendo un reportaje que puede tardar unos 7 minutos. Pero esa primera entrada tiene que ser generalmente lo más impactante, lo más conmovedor, lo que más estremezca, como para que el público se interese y siga viendo el resto. Entonces, la rigurosidad nunca va a faltar entre las personas responsables para comunicar. Hay un detalle también, y quiero ir en consonancia con lo que tú habías explicado, Indira, y es lo siguiente. O sea, la retención de audiencia opera de la siguiente forma, y es a través de la recompensa. Si tú prometiste algo en un titular, automáticamente tú tienes que ir recompensando al público para que se mantenga ahí. No dilatar, porque ocurre que hay comunicadores que dilatan demasiado. Entonces la gente dice, pero ven acá, ¿y cuándo que me va a dar la noticia? O sea, entra y desarrolla, pero inmediatamente tiene que dar una recompensa. Y como caso de éxito, siempre le digo que utilicen los avances en el contenido largo. ¿Para qué? Para que tú dejes en el aire preguntas que la gente tenga que ir a buscar y a entender que hubo respuesta para eso. Y rápidamente, yo creo que depende del contenido, cuando se trata de un contenido que es emocionante de por sí, que genera morbo, pasiones o lo que sea, es más fácil colocarlo que cuando es un contenido que es educativo, que es más pausado. Eso te cuesta posicionarlo y que la gente le dé ese like, ese comentario o que se quede retenido. Entonces hay que buscar muchas estrategias en la forma de presentarlo. O sea que coincido con lo que los muchachos han dicho para resumir. A darle un aplauso a 4 profesionales de los medios de comunicación, un honor que hayan estado
estado aquí como lo prometimos, en Sol de los tremendo Sábados. panel. Hay un mensajito aquí para José de parte de doña Montserrat. ¿Qué? Dice que te confirmemos que aquí no se baja línea. Y yo puedo dar fe y testimonio de eso. Aquí hablamos de lo que sea y nadie nos baja línea. Así que sí se puede. Sí. También, señores, mandar saludos a personas que han estado reportando sintonía. El caso, por ejemplo, de Víctor Almonte, que se declara admirador y gran amigo de cada uno de ustedes. Gracias. De nuestra querida colega Julia Muñiz, que también inscribió anoche su candidatura a regidora. Ustedes no la mencionaron anteriormente, pero regidora en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y por último, mi colega también, Patricia Florentino, que me decía que iba camino a Santiago, Yuri, y que iba en sintonía con el espacio y que allá el presidente de la República va a inaugurar una serie de apartamentos. Entonces, un saludo también para nuestra querida colega Patricia Florentino. Y sumo aquí a Alfonso Quiñones. Un abrazo, mi querido Acere. Es cierto. El ingeniero Eufrasio Vázquez de la UNESBIE también. Retroalimentación. Entonces, sí. Muy bien. Sí. Bueno. O sea, gracias, Jennifer, por hacernos madrugar. Valió la pena, ¿verdad? Bueno, programazo del Sol de los Sábados, sobre todo por los invitados. No por los hosts, ¿verdad? Que a veces, ni por la producción, que a veces también nos resta. No estoy de acuerdo No me contigo. ataque a la productora. Adelante, Susi, que tiene una pregunta. La pregunta final, como siempre, dejamos para ustedes que están aquí hoy, dejamos siempre una pregunta en el aire para el público, no para los entrevistados. Con todas las cosas que pasan en la música y en los medios de comunicación, ¿estaría en este momento, si estuviera viva, doña Zaida, en qué estado de ánimo? Cambio fuera.